que me hagan el favor de abrir sus Biblias en el capítulo 3 de Efesios. Vamos a leer el día de hoy, vamos a cambiar de tema, vamos a empezar una serie que creo que va a ser de gran edificación para todos. Ese es mi deseo, esa ha sido mi oración, la oración del equipo pastoral, y yo pido a ustedes que lo consideren seriamente porque es precisamente la esencia, perdón, de la vida de todo creyente. Y voy a hablar nada más y nada menos que de la oración. La oración, perdón, la oración, digo yo, es como el aceite en un carro. No hay oración, nuestras vidas parece que estuviesen desvieladas, ¿no? Entonces vamos a leer del capítulo 3 del libro de Efesios, del versículo 14 en delante, donde dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos estado enseñando acerca de la fidelidad de Dios estos domingos pasados. Hemos estado escuchando de testimonios de cómo personas han llegado a descansar en la gracia de Dios, en la fidelidad de Dios, en que no parte la fidelidad de Dios de que si somos o no somos perfectos, fieles, justos. Él no cambia, su fidelidad es eterna. Nos acaban de leer de Lamentaciones 3:22, donde su misericordia es para siempre, su fidelidad es para siempre. Sin embargo, nos encontramos nosotros con la gran necesidad de querer responder a la gracia de Dios en lo que se nos ha estado trayendo. Y para ello nosotros necesitamos a Dios. Nosotros no podemos ser fieles a Dios si Dios no nos ayuda. Eso está claro en la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, nosotros no podemos ser o hacer nada si no es por la gracia de Dios. Entonces, para nosotros responder de una manera correcta a la fidelidad de Dios, siendo o buscando nosotros ser fieles, lo necesitamos a Él. Ahora, uno de los medios de gracia que Dios nos da es el podernos dirigir a Él, es el poder hablar con Él. Ahora, lógicamente que al hablar de oración, nos topamos nosotros con una cantidad de elementos que a muchos los llevan a decepcionarse muy fácilmente de pasar tiempo con Dios. Muchas personas, sobre todo cuando leen la palabra de Dios con detenimiento y ven que Dios es soberano, que Dios está en control, como nos decía Memo, hasta el último centímetro de cuadrado que exista en el universo. O sea, Dios está en control, y gente dice: si Dios es soberano, si mis oraciones antes de que yo las traiga a su presencia, Dios ya las sabe todas, entonces ¿para qué oro? ¿Cuál es el propósito de que yo ore, de que yo me dirija a Dios, si aún no está la palabra en mi boca, ya la sabe toda? Otras personas que frecuentemente dicen: he orado mucho por lo mismo y no ha pasado nada. Nos topamos con un desánimo, una decepción a la hora de que hacemos nuestras peticiones a Dios y vemos que pasan los días y los meses y los años, y algunas oraciones
se ven sin ser contestadas. Hemos llegado algunos de nosotros a ver a un ser querido partir y quedarnos con la inquietud de que entonces Dios no me escuchó, a Dios no le interesó mi petición. Otras personas fácilmente pueden decir, el yo pasar tiempo con Dios es perder mi tiempo. Tengo una vida tan ajetreada, tengo tantas cosas que hacer, que yo no puedo estar perdiendo el tiempo, así es que mejor no paso tiempo con Dios, no le hablo. En otras situaciones, nosotros vamos o acudimos a Dios en casos extremos, donde hay situaciones en las que humanamente no se puede hacer nada, ya en desesperación, ya en donde hemos buscado la ayuda de alguien y no ha habido quien haya respondido, quien nos haya bendecido, y a final de cuentas volteamos y pedimos a Dios su ayuda, pedimos a Dios su bendición, pero una vez que pasa la tragedia, en las que en muchas ocasiones Dios nos responde y luego se nos olvida agradecerle. Como los 10 leprosos aquellos que llegaron. Dice el Señor que no eran 10, nomás uno vino. Dice, vete, tu fe te ha salvado. Este fue el único que vino a reconocer que el Señor Jesucristo es el que da todas las cosas. Hermanos, la oración no es algo que nos fluya naturalmente. No es natural para el ser humano hablarle a alguien que no ve. No es. Esa es una situación en la que nosotros, por la gracia de Dios, que sabemos que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es un Dios de vivos, no de muertos, en donde vemos que el Señor Jesucristo se levantó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. Por eso nosotros nos dirigimos a Dios, porque sabemos que Él está ahí, porque hemos visto en algunas ocasiones la mano de Dios en nuestras vidas. Y yo diría, más que en algunas situaciones, en muchas situaciones. Les quiero decir lo siguiente, yo creo que nosotros hemos visto más la mano de Dios que no. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Nosotros, en ocasiones, por cosas como las que menciono, aunadas al no siento que Dios me oye. Siento que mis oraciones llegan aquí nomás al techo. Que Dios escucha más a los más santos. A mí no. A alguien más sí lo escucha. Y en ocasiones, con esa mentalidad, vamos con los hermanos que sabemos que tal vez tienen más tiempo en el Señor o que los vemos más apasionados y le decimos, ¿podrías orar por mí? Cuando no sabemos el estado del alma de la persona a quien estamos pidiendo la oración. Y respondemos en ocasiones con, cuenta con mis oraciones, voy a estar orando por ti. Y en ocasiones se nos olvida hacerlo. ¿Cierto? ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Yo sé que sí. Yo sé que sí. La palabra de Dios nos habla acerca de este medio de gracia que nos han dado, este poderoso medio de gracia en el que nosotros tenemos un acceso directo al Padre, y que están estas cosas que he mencionado, pero luego viene una de las que son tal vez, en mi opinión, no sé, una que tiene mucho peso, que nos volteamos a ver a nosotros mismos y nos juzgamos de una manera muy dura. El autor del Salmo 66 dice, si yo hubiera visto mi iniquidad, dice, Dios no me hubiera escuchado. Dice, pero tuvo misericordia de mí. Tuvo misericordia de mí. O sea, cuando tú en ocasiones piensas en cosas como las que he estado mencionando y aún más te condenas pensando en que ya tienes días sin abrir la palabra de Dios, sin asistir a la iglesia, sin hacer nada cristiano, y luego todavía piensas y dices tú, ¿qué cosas más sé que yo he hecho que a Dios le han desagradado? Y esas cosas te llevan a no acercarte a Dios. Hermanos,
Hemos hablado de la fidelidad de Dios, donde nos dice que su fidelidad es eterna. Su amor por nosotros es constante, es perfecto, no cambia. Cuando lees la parte esa de Romanos, donde se nos recordaba ahorita, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice, ninguna cosa creada. Tú eres un ser creado. Nosotros somos seres creados. El diablo es un ser creado. No te puede separar del amor de Dios. No puede. El hambre, la persecución, la desnudez, la guerra, la espada. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y en ocasiones tenemos tantas barreras que a pesar de que esté el amor de Dios ahí para nosotros, no nos acercamos a Él. Y tal vez hayamos en ocasiones, creo que esto puede ser característico de todos nosotros, nos hemos acercado a Dios a pedirle mal. Le hemos pedido en muchas ocasiones para satisfacer nuestras pasiones, nuestros deseos, desafortunadamente, y me puede decirlo, nuestra avaricia, ¿cierto? El querer tener más cosas, el querer estar mejor, el tener una chequera con más dinero, el estar más seguros en nuestro presente y en nuestro futuro. Y el día de hoy lo que quiero hacer es que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, viendo cómo Pablo, como decía Jaime ahorita en su oración, inspirado por el Espíritu Santo, donde de la boca de Dios salen todas estas palabras que se quedan aquí, mueve a este hombre a que escriba esta oración. Hermanos, en la Biblia hay muchas oraciones. No vamos a ser exhaustivos en buscar identificarlas todas, o sea, es como hablar de la fidelidad de Dios, o sea, la fidelidad de Dios es eterna. Oraciones hay un sinnúmero de oraciones en la Biblia. Vamos a ver algunas de las que puedan, de cierto modo, es nuestra oración, nos ayuden a crecer en el aspecto de que a la hora que nosotros oremos, lo hagamos partiendo de la manera en la que Dios nos enseña que estos hombres de Dios lo han hecho. Y creo yo que las oraciones, esas retóricas que les presenté hace un momento, no necesariamente se van a contestar todas, porque algunas no se contestan, pero que podamos decir, ah, caray, ahora me hace más sentido esto. Ahora puedo yo estar acercándome a Dios con una mentalidad diferente. ¿Ok? Entonces, mi deseo es que podamos nosotros quitarnos algunas barreras, que podamos acercarnos a Dios y que podamos recibir de Dios. Acuérdense, Dios es un Dios que está vivo, es el Dios que está vivo, está el Hijo sentado a la diestra del Padre, está el Espíritu Santo en nosotros, está por nosotros, está con nosotros. Aquí está el Espíritu de Dios. Su palabra dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Amén. Entonces Dios está aquí. Dios está aquí. ¿Por qué dice Pablo que, por lo tanto, qué es este por lo tanto de lo cual el apóstol Pablo, en esta carta en donde empieza hablándoles de la misericordia de Dios, de este Dios que dice, bendito Dios, nuestro Padre Celestial, que nos ha sentado en los lugares en Cristo Jesús y nos ha bendecido con todo tipo de bendición espiritual en lugares celestiales? Esta carta donde el apóstol Pablo, pasando por situaciones bien difíciles en su vida, escribe animando a unos hermanos a que reciban de Dios, a que experimenten a Dios, a que se encuentren con Dios. Y lo hace de tal forma que creo que se puede quedar para nosotros el caminito bien claro, bien definido de cómo es que nosotros sabremos también de apropiarnos de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, del favor de Dios, el día de hoy, en todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia. Entonces Pablo empieza diciéndoles, por lo tanto, en el capítulo 2, si le das vuelta ahí en tu Biblia, vemos en el versículo 4
algunas de las cosas que Pablo menciona en las que dice, por lo tanto, yo doblo mis rodillas. El versículo 4 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, una de las cosas que dice, estabas muerto, Dios te da vida. Ve el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no únicamente estabas muerto, sino que Dios nos da la vida por la gracia, no hiciste nada, no puedes hacer nada, Dios te salva y te dice, tú eres hechura mía, estás hecho a mi imagen y yo he preparado cosas para que tú andes en ellas. Ya las preparé. Lo que tú tienes que saber es qué son esas cosas. Y esas cosas están aquí escritas. Están escritas en la palabra de Dios en muchas partes. Dice Pablo, Dios nos creó a su imagen para que anduviéramos en los caminos de Dios. Esos caminos en los que encontramos la paz de Dios, el gozo de Cristo, la esperanza de la fe viva. Ahí nos ha puesto Dios. Esa es la razón que en ocasiones nosotros, a la hora de no andar en sus caminos, nos topamos con lugares, personas, situaciones que Dios no preparó para que anduvieras en ellas. Tal vez muy frecuentemente nosotros las escojamos. A la hora que nos resistimos a la voluntad de Dios, nosotros escogemos apartarnos de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de la guianza de Dios y acabamos topándonos con pared. Acabamos sufriendo. Acabamos con problemas y dificultades relacionales, con padres, con hijos, con esposo, con esposa, en la iglesia, en el trabajo, o sea, en todas partes. Y dice Pablo, yo doy gracias a Dios, porque estabas muerto, ahora estás vivo, antes estabas extranjero, ahora estás en sus caminos. Ve el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Dice Pablo, ahora si tienes esperanza, ahora es parte tu vida del reino de los cielos. Ahora sí tienes una esperanza gloriosa, ya no vives como aquellos que no conocen a Dios. El versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Antes, estas promesas, estos pactos, ¿para quién eran? Para el pueblo de Israel. Dios llama a Pablo, lo llama al ministerio y le encarga el ministerio de la reconciliación, no únicamente con judíos, puesto que les predicó a judíos también, pero su ministerio fue ir a predicar a todos aquellos que no eran judíos, a los gentiles. Pedro el apóstol, su ministerio estuvo muy encaminado a predicar a los judíos. Pablo fue a predicarles a los gentiles. Entonces dice Pablo, a mí se me ha dado el ministerio de la reconciliación para que ya no seamos los judíos y los no judíos, los gentiles. Esta separación donde los hacía a ellos vivir con una arrogancia, porque estos eran los llamados, los escogidos, se acabó. Ahora Dios habrá de hacer de toda tribu, lengua y nación, como le dijo a Abraham, un solo pueblo. Y dice el Señor, dice Pablo, antes no eras pueblo, ahora eres pueblo de Dios. Ahora tú eres parte de la hermosa, de la gloriosa familia de Dios. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, tú ahora no tienes una religión nueva. No. Tú ahora eres hecho parte con la vida que Dios te ha dado por medio de Cristo Jesús,
un miembro vivo de la familia de Dios, donde tu manera de creer, de pensar, de ser, de saber, no está fundamentada en alguna religión loca. No, 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 no. Está fundamentada en aquel en el que se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento, en el Señor Jesucristo, y nos dice, nosotros estamos parados sobre ese fundamento. Él es la roca de nuestra salvación. El día de hoy, hermanos, está el mundo lleno de todo tipo de doctrinas que desafortunadamente hasta en iglesias se manejan. Donde el liberalismo, el feminismo, una serie de cosas en las que nos hacemos daño pensando que eso es lo correcto, porque entonces estamos siendo intolerantes. Hermanos, cuidado con nuestra manera de pensar. La palabra de Dios nos enseña, si ustedes ven, por ejemplo, el capítulo 4 de Filipenses, el versículo, creo que es el 8, dice, en esto pensad. La palabra de Dios nos dice de qué y en qué debemos de pensar. En todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que hay alguna virtud, en todo lo que es de Cristo. Son palabras mías. En esto piensa. Dice el apóstol, lo que oíste, viste, aprendisteis de mí, dice, esto haced. Y dice el siguiente versículo, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, tu manera de pensar invita a Dios a tu vida, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué pensamos? Que nos decía ahorita Armando, ¿qué es lo que nos consume a la hora que despertamos? Es el problema del día, las dificultades, las deudas, la enfermedad. ¿Qué es lo que nos consume? ¿Qué es lo que guía nuestro corazón? Pablo dice, ahora estás edificado sobre algo seguro, sobre Cristo Jesús. Es la familia de Dios. Y por último el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, Dios te da vida, prepara las obras que Él quiere que andes en ellas, te hace parte de la familia de Dios, te hace parte de la ciudadanía de Dios, te trae a su reino, ahora eres un ciudadano del cielo, te han dado una esperanza viva en la persona de Cristo Jesús para que habite Dios en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Ahora, lógicamente que este tipo de cosas, dices tú, que habite Dios, pues sí, si hemos oído, hemos predicado, lo hemos leído, por supuesto, cuando tú entregale tu vida a Cristo, que Cristo venga a morar en tu corazón. Bueno, desafortunadamente se ha llevado a la gente a que haga una oración en la que solamente dicen, sí, yo creo que Jesús es el Señor y lo invito. Sus vidas siguen igualitas. Sí es cierto que el capítulo 10 de Romanos dice que, versículo 10 dice que si confiesas con tu boca, que si crees que Dios levantó a Cristo de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Es cierto, nosotros somos salvos por medio de una confesión de fe. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Entonces, la característica principal de una persona que se dice ser un discípulo de Cristo es una persona que lo sigue en sus enseñanzas, que aprende su palabra, que memoriza su palabra, pero sobre todo que aplica su palabra. Entonces, el pendiente que en un momento dado nos pudiera dar el decir que todos los que hacemos una oración así somos salvos. Miren, hermanos, yo sé que sí hay muchas situaciones de esas, pero la marca va a ser que Cristo no solamente viva en tu corazón porque lo dijiste, sino porque entiendes que te has arrepentido y que le has abierto las puertas de tu corazón a que llene tu vida y la guíe en todos los aspectos posibles. En todos. Porque entonces decir, sí, yo creo que Jesús es Señor, es diferente a decir, yo creo que Jesús es mi Señor. Amén. Es mi Señor, es mi dueño, es el que me compró con su sangre preciosa.
el que me está guiando en la vida, dice el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 14, creo que dice, los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, y los que no tienen el Espíritu de Dios, ¿qué dice? No son hijos de Dios. Eso dice. Los que no tienen el Espíritu de Dios no son de Dios. Entonces, entrando en nuestro texto, Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Lógicamente, y para que nos quede ahí un conocimiento un poquito más amplio, en la Biblia la manera de orar está muy variada. Nosotros vemos cómo Abraham estaba parado cuando el Señor le habló y estaba él hablando con el Señor. Vemos a Jacob peleando con Dios, luchando con Dios. Vemos al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní con su rostro pegado al suelo. Vemos a Moisés sentado en ocasiones hablando con Dios. Las posiciones tienen alguna relevancia, no tienen toda la relevancia. Me acuerdo que había un hermano aquí mayor que me decía, ¿sabes qué? Me dice, nomás te quiero decir que ya no me puedo poner de rodillas. Estaba bien grande este hermano. Dije, no se preocupe. Dios lo que está viendo no es la postura de su cuerpo, sino la actitud de su corazón. Dice el apóstol, al pensar en estas cosas, yo caigo de rodillas. O sea, lleva el Espíritu de Dios al apóstol a una postura de tal gratitud que no hay otra posición que Pablo hubiese considerado mejor. Cayó de rodillas y dice, Señor, toda familia que hay en el cielo y que hay en la tierra, yo te pido lo siguiente por ellos. Te voy a pedir estas cosas, Señor. Se lo está hablando a los efesios, les está diciendo estas cosas. Pero luego empieza el apóstol Pablo a decirles a los efesios cuáles son algunas de las razones por las que él está orando. Y quiero que quede esto en nuestro corazón. Que mi opinión es que a la hora de no entender estas cosas, al menos en la vida de Pablo, yo sé que hay muchas otras oraciones en las que se nos enseña a pedir por nosotros, pero Pablo pedía constantemente por alguien más. Esa era la característica. Cuando Pablo pedía que oraran por él, les decía, oren por mí para que Dios me dé la gracia de poder predicar su palabra con denuedo. Pablo pedía a Dios y lo estaba pidiendo para que en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, pasaran estas cosas. Creo que nos debe de traer esto a recapacitar en cuanto a cuál es la forma en la que estamos nosotros acercándonos a Dios. ¿Cuáles son las peticiones que más apremiantes consideramos, ¿no? Las que tienen un mayor peso? Pablo empieza a orar por algo que yo quisiera que todos aquí oráramos los unos por los otros. Empieza a orar por 4 cosas. Y la primera de ellas, empieza a orar por poder. Hermanos, el cuerpo de Cristo, por su falta de oración, sufre de una gran debilidad. Tenemos hermanos débiles en la fe. En todas las congregaciones los hay. La palabra de Dios nos dice que tengamos misericordia, paciencia, amor por los que son débiles en la fe. Yo estoy de acuerdo, estamos de acuerdo todos. A veces pasamos por tiempos de debilidad en la que la economía de Dios las aprovecha para decirnos, ahora en tu debilidad mi poder se va a perfeccionar ahí. Pero esas son cosas que están permitidas, guiadas por el Espíritu de Dios,
Pero cuando nosotros mismos las estamos provocando por no pasar tiempo con Dios, por no acercarnos a Dios, entonces vamos a pagar la consecuencia y vamos a ver en nuestra vida espiritual una debilidad que luego cuestionamos y decimos, no, es que yo ando desanimado, yo ando así como que no se me antoja mucho, no me dan ganas de ir a la iglesia. El apóstol Pablo sabía que aquí había tribulaciones. Sabía. Hermanos, aquí hay tribulaciones. Aquí hay personas con necesidades muy serias, muy delicadas, muy fuertes. Por lo tanto, si algo nos debe de mover a orar, vamos a que nos mueva a orar en la dirección del poder de Dios. Dice el versículo 16 así: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. El ser fortalecidos, hermanos, esta debilidad que en ocasiones ha mantenido aletargado al cuerpo de Cristo, no es nada más y nada menos que el no estar nosotros conscientes de nuestra necesidad, de la presencia, del poder de Dios en nuestra vida. Hablamos del Padre y del Hijo, sí, que ahí están, y el Espíritu Santo, que no ha sido Él el que nos enviaron para que nos consuele y nos guíe a toda justicia, a toda verdad y que nos convenza de pecado. El Consolador, el que nos dice el capítulo 1 de Hechos, versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Más adelante en el capítulo 2 está Pedro predicando y dicen, ¿qué haremos después de la predicación de Pedro? Una predicacionaza donde el Espíritu de Dios lo llena con poder, abre su boca. Le dicen los que estaban oyéndolos, dice la palabra de Dios, que fueron traspasados por la palabra de Dios. Dicen, ¿qué hacemos? Dice, arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Lo primero que el Espíritu de Dios nos quiere dar es su presencia. Hermanos, nosotros sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. Nada podemos hacer. Ahora dices tú, espérate, pastor, estás equivocado. Yo veo a gente que prospera y no cree en Dios. Yo también estoy de acuerdo, es cierto. Prosperan. ¿Hacen cosas sin Dios? Sí. ¿Les va bien sin Dios? Sí. Claro que sí les va bien. No les pasa nada. Los vemos que prosperan, como dice el Salmo 73. ¿Han leído el Salmo 73? Como dice, los veía, cómo prosperaban, cómo estaban bien bendecidotes. Así dice, creo que es Asaf, creo que no me acuerdo quién escribió 73. Dice que los veía, dice, yo estuve a punto de tropezar, Dios, dice, estos impíos les va pero mejor que a mí. Y luego dice, no me acuerdo qué versículo, es el 13 o el 16, dice, hasta que entré en la presencia de Dios. Dice, y comprendí el fin de ellos, que era la muerte. ¿Se va bien? Pero iban al infierno. Nosotros, hermanos, en el momento en el que escuchamos las buenas noticias, el Evangelio del Señor Jesucristo, donde tú te vienes a dar cuenta de que tú sin Cristo estás perdido a una eternidad. La respuesta inmediata es, Señor Jesucristo, yo soy un pecador y necesito tu presencia. Necesito que tú me perdones, que me llenes con tu Espíritu Santo, porque ahí dice el Señor Jesucristo que el que a mí viene yo no le echo fuera. Yo lo voy a recibir, yo voy a tomar de sus cargas y lo voy a hacer descansar. Dice, venid a mí los que estáis cansados y trabajados, yo os haré descansar. Él te quiere hacer descansar. ¿Con qué queremos descansar, hermanos? ¿Con la dormida? ¿Con el ejercicio para despejarnos? ¿Con qué queremos descansar? Él nos dice, ven a mí. Pero tenemos una serie de ideas en la mente que nos hacen difícil acercarnos a Dios, a este Dios que nos dice, yo le pido al Padre que les dé estas riquezas de Cristo. Sí, pero ¿sabes qué, Señor? Mira, la verdad es que a mí lo que me interesan son las riquezas terrenales. A mí me interesan las bendiciones materiales, no las
espirituales. Ese es mi rollo, Dios. La verdad es que ando muy necesitado. Quiero más. Quiero tener más. El apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, son las espirituales de las riquezas de Dios en Cristo Jesús, que el dinero, hermanos, ya todos, si no todos, la mayoría lo sabemos, no te pueden comprar. Que la paz de Cristo abunde en vuestros corazones, que el gozo sobrenatural del Espíritu de Dios reine en vuestros corazones, que el gozo inexplicable de Dios esté en cada uno de ustedes, que la fe en la persona de Cristo te lleve a que cada vez camines más en su dirección para que seas transformado, como dice Romanos 8, a la imagen de Jesús y puedas entonces vivir con un entendimiento correcto de que tú no necesitas más. Tenemos de más, hermanos. Vivimos en el país más rico de la tierra y estamos hambrientos de cosas. Y de quien debemos estar hambrientos es el Espíritu de Dios, no solamente en nuestras vidas, en la vida de todos los que estamos aquí. Ese debe ser nuestro clamor a Dios. Dice, yo caigo de rodillas a pedirle a Dios que los llene con su Espíritu Santo. Eso es lo que le pido a Dios. Cosas, hermanos, se nos están echando a perder en las casas. Has de tener ropa con etiquetas en tu closet. Dinero que está ahí amontonándose sin que sirva a nadie ni nada, más a tu corazón, que nos hace creer que eso va a ser nuestra salvación cuando lo necesitemos. Hermanos, dice la palabra de Dios, no he visto a un justo desamparado. El Señor Jesucristo nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del siglo. Él dijo, él lo dijo. No cambia, no se duerme, no se adormece. El que los cuida. Él no duerme, él no tiene que, ay, eso no son cierto, no te puedo escuchar en tu oración, te veo mañana. No. Cuando estás allá a medianoche, ¿verdad? Que necesitas a las 2, 3 de la mañana, Señor, necesito de tu presencia. Así como Jacob que que estaba ahí clamando a Dios, que le dijo a Dios, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste tan necesitado de Dios que le dijiste, no te voy a dejar, Señor, hasta que no me bendigas? Por las ideas que nosotros tenemos, que lógicamente no son exhaustivas, esas que mencioné, y por muchas otras, nos vemos privados, nos vemos decepcionados de las cosas de Dios. Decimos, ya no voy a orar. Yo ya oré mucho. Yo ya me di cuenta que esto no le interesa a Dios. Hermano, hermana, déjame te digo lo siguiente. Le interesa más de lo que tú te imaginas. Pero ¿sabes qué? Quiero que te quede esto bien claro. No le interesa la situación. Le interesas tú. Tú eres el que le interesas. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo en amor. Él te conoce desde antes de la fundación del mundo para que tú fueses hecho a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahí está en el capítulo 1 de Efesios. Lo acabamos de leer. Para que anduvieras en las obras que Él preparó de antemano. Para que el día que llegues delante de Él, habiendo vivido una vida guiada por el Espíritu Santo, en dependencia con Dios, no puedes decirle, ¿sabes qué? Si te fijaste esa obra maravillosa que yo hice, ese orfanatorio que yo fundé, esas cantidades de dinero tan grandes que yo, nos va a decir el Señor, todo lo había hecho yo, antes de que existiera lo que hay. Te he dado el privilegio de que tú andes en esas cosas. Pero lógicamente,
que por esta falta de poder en la persona del Espíritu Santo, nuestra falta de entendimiento, nuestra falta de consejo del Espíritu de Dios, venimos a pedir otras cosas. Andamos interesados en otras cosas, no en las que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora este poder del cual nos habla su palabra, de la cual nos dice el capítulo 5 de Efesios precisamente, nos dice, no te emborraches, no andes de borracho, llénate, pero del Espíritu de Dios. De Él sí llénate. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Aunque te quieras justificar, no vas a entrar si tú eres borracho. Llénate del Espíritu de Dios. Llénate del Espíritu de Dios. Y el resultado lo vas a ver inmediatamente, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. La adoración a Dios viene como resultado de una llenura del Espíritu Santo. Tú reconoces que tú eres un pecador. Cristo te quiere perdonar. Él te quiere llenar. No únicamente con su persona, sino con el poder de su Espíritu Santo. Esta es la persona que la palabra de Dios dice dinamos. Es el poder de la persona, la tercera persona de la Trinidad. Su característica es que nos llena de poder. Nos ayuda, nos fortalece, nos levanta la cabeza. Nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Él es el que tú necesitas en tu vida el día de hoy. Todos y cada uno de nosotros lo necesitamos siempre y en toda situación. Siempre y en toda situación. Dice lo siguiente, el versículo siguiente, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Necesitamos poder. Y ese poder se tiene que ver manifestado en la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas, de tal manera que la característica principal del creyente sea ¿qué? Amor. Nos amamos en el cuerpo de Cristo. ¿O batallamos? Batallamos para amar. Déjame, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú batallas para respirar? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es natural. Es lo natural. La vida de un creyente, en la vida de un creyente, el amor se debe dar naturalmente. Cuando en la vida de una persona que se dice creyente no hay amor, yo dudo mucho que sea una persona creyente. ¿Por qué? Porque la primera carta de Juan, capítulo 5, dice, el que dice que conoce a Dios y no ama a su hermano, ¿qué dice? Es un mentiroso. Es un mentiroso. Dice, porque su hermano que ve no puede amar, ¿cómo entonces dice que ama a Dios a quien no ve? Esa es la palabra de Dios, hermanos. A nosotros, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, debe de llevarnos a que por ese poder podamos hacer lo que nosotros consideraríamos no natural. De hecho, se habla del instinto maternal, ¿sale? Sí, que tiene el instinto maternal, ama a la criatura naturalmente, es algo que trae por dentro. Y en ocasiones sí decimos, esta persona no tiene ese instinto, no lo trae. Y vemos la consecuencia de ello. De la misma manera nosotros vemos en el cuerpo de Cristo cuando alguien que nos decimos creyentes y no amamos, estamos contrapunteando lo que decimos que creemos. Nosotros, hermanos, en nuestra casa necesitamos de la presencia del Espíritu Santo de Dios, no únicamente para poder amar, sino para poder orar estas cosas por ellos. Por la esposa y por el esposo, por los padres y por los hijos, y sí, también por nosotros. Pero si algo necesitamos nosotros es el Espíritu Santo de Dios, que a la hora de que nosotros lo recibimos, empieza nuestro corazón naturalmente a dar fruto. Es natural. O sea,
No conocemos, no sabemos, no existe de que alguna persona que se dedique a sembrar árboles de duraznos se ponga a gritarles a sus árboles que den fruto. O a cualquier plantita que dé fruto. ¡El limón! ¡Limón! ¡Da limones! No, no va a pasar, no. Es natural, es su naturaleza. El creyente cuando es lleno por la persona del Espíritu Santo, dice Efesios 5:22, dice que va a dar fruto producido por Él. Por eso dice, sed llenos del Espíritu Santo. El fruto de la paz, del gozo, la paciencia, la benignidad, la templanza, la fe, el dominio propio. A veces cuando me topo yo con personas que son muy enojonas y que fácilmente pierden el temperamento, me dicen, es que tiene un carácter muy fuerte. No, hermano, lo que no tiene es carácter. Tiene todo menos carácter. Es el carácter de una persona adulta con un comportamiento infantil, carnal, no guiado por el Espíritu Santo de Dios, que a la hora que le dicen cualquier cosa o lo voltean a ver de tal forma o no lo voltean a ver, hay una reacción porque como a Dios no lo saludaron, no le hicieron una buena cara o le dijeron malas cosas o chismearon de él, me ofendieron y por lo tanto de aquí ya no eres. Es el comportamiento carnal, caracterizado por lo que dice en Judas, dice esos sensuales que no tienen al Espíritu. Sensuales, y no hablando de cuestiones sensuales de sexo, sino sensuales de personas que en un momento dado reaccionan inmediatamente ante cualquier situación externa. No son de aquellos que toman la palabra de Dios y como dice Proverbios, que el hombre sabio. ¿Quién es el hombre sabio? El hombre que teme al Señor. El hombre sabio teme al Señor y por consiguiente es una persona que está consciente de que su responsabilidad ante Dios es amarlo a Él por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya sabemos de Dios, pero no queremos en ocasiones pasar tiempo con Dios. Es el medio de gracia que Dios nos ha dado para ser nosotros transformados a su imagen. Él quiere que nosotros seamos como Él es. Que nos parezcamos cada vez más a Jesús. Que por medio de la fe, dice Pablo, yo le pido a Dios. Esto es lo que le pido a Dios. Que seas lleno del poder del Espíritu Santo para que Cristo habite en tu corazón. Habita en mi corazón, habita en mi mente, habita en todo mi ser. Habita en mis manos, en mis oídos, en mis ojos, que me pueden llevar a decir cosas que no debo hacer, que se presentan o que las busco. Oigo lo que no debo, veo lo que no debo. Ustedes se han puesto a pensar que en ocasiones nosotros a la hora de condescender con programas violentos estamos, como dice el Salmo 1, dice, no se ha sentado en silla de escarnecedores, de gente que se goza del dolor de alguien más, que lo golpeen y que lo ofendan y que le hagan daño. Es un escarnecedor. La violencia, hermanos, escarnece a alguien. Estoy yo, dice el apóstol, quiero que estén llenos, que estemos llenos de la persona de Cristo Jesús. Eso es lo que estaba pidiendo Pablo por ellos. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando tú piensas y dices, es que yo no sé orar, yo te quiero preguntar esta cosa. ¿Es difícil decirle a Dios, Señor, yo te doy gracias porque Cristo vive en mi corazón? Está difícil, ¿verdad? Está fácil. Bueno, por la fe podemos decirle a Dios, Padre, yo te doy gracias que Cristo habita en mi corazón. Quiero que habite en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser, espíritu, en mi cuerpo, como dice Romanos 12:1. No nos hagamos como este mundo, sino que nos entreguemos en sacrificio vivo. Sacrificio. Los sacrificios, hermanos, los sacrificios se echaba a toda la persona.
Se echaba todo el animal. Todo el día de hoy se hacen sacrificios alrededor del mundo. No le cortaban la mano. Vamos a cortarle la mano porque es sacrificio de mano. No, era el sacrificio de la persona o el animal completo. Esas religiones paganas. Por cierto, cuando ustedes lean, por ejemplo, en Reyes, de que se llegaron a comer gente y otras partes donde se llegaron a hacer sacrificios de personas, Dios nunca lo permitió, Dios nunca lo aprobó. El hecho de que pasen cosas en la Biblia que son contrarias a lo que nosotros entendemos, son cosas que Dios permitió que sucedieran, pero no las dirigió a que se hicieran. Son diferentes. Por eso en ocasiones no entendemos ciertas cosas. Dice el siguiente versículo. Dice, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hermanos, este amor del cual estamos hablando, del cual Pablo le pide a Dios que le dé a los efesios el conocimiento de ese amor, es un amor que dice así, cuál sea la anchura. La anchura del amor de Cristo, hermanos, pasa todo tipo de barrera cultural, social, económica, etcétera, etcétera. La anchura del amor de Cristo va a toda tribu, lengua y nación. Este es un amor que alcanza a todo el mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo entero lo amado. Ahora, que no de todos es la salvación, como está escrito, es correcto. Por eso en el capítulo 17 de Juan, cuando el Señor está orando, dice, Señor, no te pido por los del mundo, te pido por estos. Nuestras oraciones, hermanos, tienen que tener una dirección, tienen que estar encaminadas a algo o a alguien, o a algo, en el aspecto de pedir a Dios algo. Y alguien, por supuesto, en su gran mayoría de las veces, por los hermanos, para que seamos llenos del conocimiento de la persona del Señor Jesucristo, que su amor nos llene de tal forma que nos libre de todo tipo de prejuicios en los que nosotros querramos llegar a decir, es que se me hace que el amor de Dios no está para esta persona, de esta manera de ser, esta cultura. Es un amor ancho, un amor que extiende y cubre la tierra, como dice Isaías 6, ¿no? Veía que el manto de Dios cubría la tierra, ¿verdad? La gloria de Dios cubriendo la tierra. Un amor ancho. Dice, con todos los santos hermanos, déjenme les digo esto, es con todos los santos. No con algunos que aquí están. El otro día me preguntaba una persona, ¿cómo ves Misión de Gracia en cuestión de el tiempo, las personas? Le decía, mira, veo un crecimiento increíble en mucha gente, le dije, mucha. Veo matrimonios que están fortalecidos, cimentados en amor, un aprecio, un respeto, creando chavitos que son piadositos, están aquí en Aguana y entienden la palabra. He visto cosas tremendas, he visto gente cambiar, transformar, madurar. He visto cosas muy gloriosas en esta iglesia, muy gloriosas, que en ocasiones ni las mismas personas se percatan de ello. En ocasiones que tengo gente enfrente de mí, se perciben de una manera incorrecta. Y digo, yo, esta persona no es la misma persona que yo conocí hace 5 años, es otra persona. Pero también hay gente de estos, todos los santos, que no comprenden estas cosas. Tenemos gente inmadura, gente que chismea, que habla de otros, que guarda rencores, que no ama. Tenemos en el reino de Dios, bien claramente lo explicó Armando la semana pasada en su predicación, es una red del reino de Dios donde hay de todo, hermanos. De todo hay. Gente se ha acercado en ocasiones a mí a decirme, oye, es que esta persona se porta muy inapropiadamente. Y les digo, yo no soy el Espíritu Santo. Yo no soy Dios. A mí no me puso Dios aquí a cambiar la vida de nadie. Nos puso aquí a predicar su palabra para que el Espíritu Santo, por medio del poder de la palabra, cambie corazones. Por eso insistimos, insistimos, insistimos. La palabra, la palabra, la palabra. No todos los santos logran comprender estas cosas.
con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud. Hermanos, este amor de Cristo es el amor de Dios que nos lleva hasta la eternidad. Este es el amor de Dios que nos permite caminar en esa dirección con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice Hebreos 12. Ese es el camino largo. Cantábamos la canción que a veces es largo. Sí, sí es largo. Y yo bendigo a Dios por las canciones que se escogen aquí. Jaime ha sido el que ha escogido que las canciones que se canten sean canciones fundamentalmente que tengan un respaldo bíblico. ¿Y saben por qué somos tan delicaditos con las canciones? Porque muchas de las canciones que tú cantas son oraciones. Y si a ti no te gusta orar, aunque no te des cuenta, tú estás orando cuando cantas. Eso es lo que estamos haciendo. Señor, tú eres fiel. ¿Sí? Estás diciendo que eres fiel. Es para siempre tu misericordia. Nunca me ha faltado nada porque tú has estado presente, Señor. Estás orando. Gloria a Dios por las personas que a las 11 de la mañana están aquí listas para que con la dirección que nos trae cada uno de nuestros líderes de alabanza, nosotros podamos estar con el corazón preparado, listo. Yo te voy a asegurar algo. Categóricamente, te lo puedo firmar en un papel. Si a ti te dicen, o te dijeran, si tú nos haces a las 11, en tal parte, con el juez, con el abogado, entonces se va a leer tu herencia, y hay 5 millones de dólares. Si tú llegas un minuto tarde, no te la van a dar. ¿A qué horas te irías? Por si hay tráfico en el freeway. Queremos las bendiciones terrenales, nos interesan más. Esa longitud, la profundidad del amor de Cristo. Hermanos, no hay un pecador a quien no alcance la gracia de Dios. Llega hasta lo más profundo de cualquier pecador. Ese es el amor de Cristo que nos salva, que nos recoge de donde estamos tirados, que nos da vida, que nos trae a su reino, que nos prepara estas obras dentro del reino de Dios como ciudadanos del reino, para que andemos en esas obras cimentados en Cristo Jesús. Esa profundidad del amor de Cristo, hermanos, es incomprensible. Si tú estás aquí el día de hoy y dices, yo soy un pecador que no tengo esperanza, estás muy equivocado. De eso habla esta parte. Esto es lo que quiere Pablo que los cristianos entendamos. Cuando yo pido, dice Pablo, le pido por los hermanos para que entendamos estas cosas y no haya nada ni nadie que no pueda recibir del amor de Dios en la persona de Cristo Jesús, la cual se va a manifestar en tu vida por la presencia del Espíritu de Dios, para que por medio de tu boca y de tu vida, gente reciba estas cosas. Tú y yo somos nada más y nada menos que esclavos de Cristo, ¿o no? Sirviendo para su gloria. Dice, y la altura. Esta altura gloriosa que nos lleva al cielo mismo. El día de hoy estamos nosotros sentados con Cristo Jesús de tal forma que se nos ha hecho partícipe de las riquezas de su gloria, estando sentados por la fe con Cristo en esa mesa en la cual estaremos un día siendo servidos por Él. Les he dicho varias veces, no logro sobrepasar esto, no lo entiendo. Vivo atónito de la gracia de Dios, yo vivo atónito, todos los días estoy atónito. Digo, ¿cómo es posible, Dios, que tú en tu misericordia te hayas manifestado a nosotros, nos hayas salvado, y no únicamente nos hayas salvado, sino que nos hayas dado estas cosas? Y termina esta oración diciendo, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Cuando, cuando nosotros invitamos a, cuando el Espíritu Santo nos mueve a que respondamos a su Evangelio y viene Cristo a nuestras vidas, nos salva. Cristo llega, hermanos, literalmente a nuestra vida como si llegara a una casa. Quiero usar esta analogía porque creo que es algo útil. Llega a una casa donde la encuentra toda sucia, la encuentra toda tirada, trastes de 15 días en el lavabo, la mesa con comida pegada, moscas ahí, la estufa chorreando de manteca o de aceite, no sé qué uses para cocinar, el piso lleno de basura, los gabinetes con platos quebrados, las recámaras todas extendidas, los baños que entras y a ratón muerto. Llega a una casa, llega él a esta casa y empieza a recoger, empieza a edificarnos en el conocimiento de su amor. Aquello que para nosotros pudiera haber sido lo más normal, cuando lo único que había en esa casa era suciedad, desorden, pleitos, gritos, avaricia. Viene el Señor Jesucristo y llega y empieza esa obra gloriosa en las que nos empieza a enseñar de su amor. Pero en esta parte nosotros jugamos un papel muy importante. Es el papel importante en el que nosotros habremos de colaborar con el Espíritu de Dios, en que a la hora que se nos abren los ojos, nos damos cuenta de nuestros hábitos pecaminosos, de las palabras que utilizamos, de las actitudes que cultivamos, de nuestra conducta, empezamos a decir, Señor, yo me arrepiento de esto. Yo quiero que el Señor que ha creado esta casa esté ahí y sea más que bienvenido. Y desafortunadamente, hermanos, hay situaciones en donde nosotros sabemos que Cristo vive en nuestro corazón. Y vemos esa cocina y no hacemos nada con ella. Vemos que hay en nuestros corazones cuartitos que tenemos cerrados porque no queremos que nadie los vea, que nadie entre. Si el Señor Jesucristo mora en tu corazón, si lo has invitado, entonces quiere Él entrar a toda tu casa, ser luz en esa casa, es luz en esa casa. Él no quiere ser luz, Él es luz. Pero ha hecho de nosotros luz. Y la luz se refleja a través de nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón, en la persona de Cristo, lo cual viene a nosotros por medio de una comunión con Dios, un conocimiento de Dios, una plenitud de Dios en nuestras vidas, de tal forma que entonces Cristo reina en todo aspecto de nuestras vidas. Toda relación, toda interacción, toda manera de pensar, todo lo que nosotros queremos pedir al Señor, tendrá luego que estar siendo guiado por el Espíritu de Dios, de tal forma que nosotros aprendamos a ver lo que a Él le trae gloria. Y luego estas oraciones que se ven sin cumplir, ya no nos van a causar aquel desánimo, desinterés, apatía. ¿Por qué? Porque han estado siendo hechas por personas que aman orar, personas que aman interceder por alguien más. Y yo les quiero decir lo siguiente, hermanos, todos tenemos tiempo, ¿cierto? Todos tenemos tiempo de orar. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene de pasar tiempo con Dios? Y en lugar de estar pidiendo tanta cosa para nosotros, la empezamos a pedir para los demás. Imagínense ustedes, por eso ahí en las preguntas les puse yo una notita, en la número 4, ¿no? De acuerdo a la oración que hizo Pablo en Efesios 3:14, les digo, fue mi error, es 4, es 3.
Haz una lista con nombres de personas por las que quisieras estar orando esta semana. Hazla. Empieza a orar por alguien. Esta oración. Señor, yo te pido que el poder de tu Espíritu Santo los llene el hombre interior. Este hombre interior que diariamente se está envejeciendo, pero como dice tu palabra, Proverbios 4:18, que la senda del justo es como la aurora del día que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este hombre interior, dice la segunda carta de Corintios, que se está acabando, pero que en el hombre interior se está renovando. Óralo. Ponle ahí nombres, ponle ahí personas, ponle ahí tu intención, tu deseo de ver a toda familia, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, el que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior para ver la gloria de Dios entre nosotros, entre todos aquellos que están allá afuera que no conocen a Dios. Que el domingo en la mañana, en lugar de estar reunidos en la iglesia, están lavando el carro, están dormidos o están en alguna otra cosa. Por eso la puse ahí. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El Evangelio de Juan, creo que es el capítulo 14, donde dice: el que me ama será amado por mi Padre. El que me ama guarda mi palabra, será amado por mi Padre. Dice: vendremos, mi Padre y yo, y haremos morada en él por el Espíritu. La plenitud del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Digo, me sobrecoge la gracia de Dios. La misma Trinidad de Dios queriendo morar en aquellos que entienden la manera y la razón por la cual nosotros oramos. El día de hoy, hermanos, vivimos, como dice C.S. Lewis, en el reino del ruido. En el reino del ruido. Si no hay ruido, no estamos a gusto. El día de hoy, le agregaría yo, estamos también en el reino de las imágenes. Las imágenes en los iPhones, en las tabletas, en la televisión, en el entretenimiento que roba la atención de todos aquellos que en un momento dado debiéramos estar metidos en la palabra de Dios, buscando cómo somos llenos de esta plenitud de Dios, pero que tenemos esta competencia. Ya nuestros hijos están bien entrenados para que sean entretenidos por los medios. Ya están entrenados. Ya traen sus teléfonos a los 5 o 6 años. Porque tenemos pendiente de que si algo se les ofrece no estamos nosotros en contacto. Los que estamos un poco más rucones, los chavos iban a la escuela, en ocasiones hasta el camión. Al Jaime lo mandaban en camión primero, primaria. En kinder. Digo, pues estos fueron hace muchísimos años cuando en Juárez nomás había como 5 carros, ¿no? No había ni siquiera que se lo fueran a robar. O sea, la vida era diferente, era más fácil. Pero el día de hoy no tenemos tiempo para Dios, hermanos. Y lo estamos viendo. Termina esta oración con Pablo de rodillas. Este versículo 20 donde dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El poder que actúa en nosotros, como dice, que hace mucho más abundantemente lo que pedimos, el apóstol Pablo incluido dice: o entendemos, el hombre que estuvo en el tercer cielo, a quien se le apareció el Señor Jesucristo, dice: no entendemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. No tenemos idea. No le pongas límites, no le pongas parámetros al poder de Dios. Dios ha obrado en nuestras vidas de maneras incomprensibles, hermanos. Ha hecho cosas tremendas en nosotros y su gracia se ha manifestado
diariamente. No estés esperando tú que llegue algo a tu vida si el día de hoy no puedes estar agradecido con todo lo que Dios te ha dado. Y lo que Dios te ha dado y que tú has podido ver y de lo que tú te puedes deleitar y lo que tú estás disfrutando el día de hoy es nada más y nada menos por su presencia en tu vida. Pero ¿sabes algo? Esto nos lleva a que crezcamos en ello. Esa es la dirección del Espíritu Santo de Dios, donde Él está esperando a que tú llegues. Ese Padre Celestial que, como les decía el Salmo 66, no está esperando que te critica, que te juzga, cómo te condena, cómo te hace sentir mal. No, Él está deseoso de que tú vengas a Él. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pide? ¿Estamos viviendo el día de hoy deseosos de la presencia del Espíritu Santo? ¿O qué queremos? ¿Queremos más cosas? ¿Queremos más cosas terrenales? Que el Señor nos ayude a todos, nos bendiga. Yo bendigo la vida de todos ustedes, de todos los que se toman el tiempo para, en su casa, en lo privado, aclamar a Dios. Bendigo a Dios por cada persona que se para aquí el domingo a las 10:30 a orar por esta congregación, por este servicio. Los que están aquí los martes, que les digo, hermanos, sí tenemos tiempo, que están aquí. Bendigo a Dios por sus vidas, hermanos. El Señor le habló al profeta, le dijo, ando buscando a alguien que se pare en la brecha y que interceda. ¿Interceda por qué? Para que sean llenos del poder de su presencia en el Espíritu Santo. Vamos orando. Padre, una vez más, Señor, nosotros al darnos cuenta de nuestra necesidad, venimos a suplicar tu ayuda, Señor, porque partimos nada más y nada menos que de tu fidelidad, Dios, donde no cambia, tú no cambias, Señor. Estás ahí, Señor, y sabemos por tu palabra que tus ojos buscan por sobre la faz de la tierra aquellos que tienen un corazón perfecto, entregado para contigo, Señor. Nosotros no lo tenemos, Dios, pero lo deseamos, lo anhelamos. Padre, te suplicamos que de Misión de Gracia levantes una nación, sino un pueblo de intercesores, de gente que clame por los demás, que busquemos el amor los unos para con los otros, cómo nos bendecimos, cómo nos perdonamos, cómo nos amamos, cómo reflejamos el conocimiento de tu persona. Señor, instruidos en nuestros corazones y mentes por tu preciosa palabra, la cual amamos y tenemos en ese gran honor, Señor. Bendecimos, Padre, esta congregación completa. Te pedimos, Padre, que no hay entre nosotros quien diga que no puede orar o que no sabe orar. Padre, nosotros queremos servirnos los unos a los otros, proveer los medios, los contextos para que haya quien participe y se una, Señor, a las peticiones que hacemos nosotros el día de hoy, de ser llenos todos de tu poder, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, que nos das de tu poder, que nos das de la persona de Cristo, que nos llenas del conocimiento de tu palabra, de tu verdad, la cual no solamente nos hace libres, Padre, sino nos permite vivir llenos de ti, Señor, en tu presencia, en todo tiempo, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia, Señor, e independientemente de lo que tú respondas, esto, Señor, en cuestiones de las peticiones carnales, terrenales que tengamos, que hayamos hecho y no nos hayas contestado, Señor, que pasen a un segundo o tercero término, Señor. Que sea nuestro deseo de ti, Señor, el que nos consuma. Padre, el día de hoy nosotros recibimos de tu bendición. Yo bendigo a esta iglesia completa, para esta congregación en todo aspecto, y te pido por cada uno de mis hermanos para que despiertes en nosotros este deseo. Padre, pues lo pedimos para la honra de la gloria del santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo, a quien se la damos por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que el Señor los bendiga a todos.
Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.